Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y el día de hoy estaremos viendo la segunda unidad del curso de gestión de operaciones logísticas relacionado precisamente al tema de razones para tercerizar y selección de operadores logísticos. Muy bien, sin más preámbulos empezamos gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior que nos permite hacer llegar experiencias y conocimientos para todos ustedes. Empezamos. Como indicamos en la anterior clase, en la unidad 1, vimos en qué consiste una cadena de suministro. Y para ello, pues, se explicó y se vio que existen distintas etapas o procesos o fases desde la elaboración o ingreso de la materia prima hasta las instalaciones del fabricante para hacer llegar finalmente al cliente. Y en eso consiste precisamente una cadena de abastecimiento, es mostrar las distintas etapas que ocurre en el procesamiento de un producto desde la materia prima hasta la llegada y uso del cliente, y de esa manera poder identificar cuál de las etapas es la que vamos a nosotros, precisamente como empresa u organización, permitir que otra empresa, es decir, una subcontrata, nos ayude a desarrollar mejor esas operaciones. Entonces, visto de esa manera, vamos a entender qué es tercerizar antes de preguntarnos por qué lo hacemos. Y quería mostrarles este gráfico bastante matemático, por decirlo así, donde se muestran el eje de las X y el eje de las Y, donde se muestran las cantidades de unidades, ¿no? En el eje X, las unidades que se procesan o se fabrican por parte de la empresa. Y en la eje Y, el coste, correcto, acá dice el coste de la elaboración de los productos o, en todo caso, de la realización de un servicio. Entonces, para este caso es un ejemplo donde nos preguntamos qué nos conviene, fabricar o mandar a fabricar. Es decir, para nuestro ejemplo, seguir haciendo las operaciones del proceso para hacer llegar a nuestro cliente un producto o permitir que un tercero lo realice. Entonces vamos a poner acá, gráficamente, vamos a ver, para empezar, qué es tercerizar. Y tercerizar es la subcontratación por una empresa a otra firma para que preste un servicio que en principio es parte integral de su modelo de negocio. Como vimos en el ejemplo anterior, por ejemplo, ¿no? Esta empresa necesita almacenar después de haber producido en determinados lugares para que pueda realizar la distribución a sus distintos clientes en diferentes zonas o regiones que esté interesado o desarrollado su mercado. Y para ello se tienen que hacer las labores de ventas, facturación, distribución y entrega para que llegue al cliente final. Entonces nosotros tenemos que evaluar, ¿no? ¿Qué actividades finalmente, cuánto nos cuestan esas actividades? Y dependiendo del costo de esas actividades, pues indicaremos si lo seguimos haciendo o hay una empresa, una tercera, ¿no? Que lo pueda realizar con menores costos. Pero mucho va a depender precisamente de qué cantidad, ¿no? De unidades de producto nosotros queremos desplegar en nuestro mercado. Entonces, a manera de ejemplo, acá indica, ¿no? Hasta esta línea, ¿correcto? Menos de 10.000 unidades indica que el coste de producir es mayor al coste de comprar. La línea roja indica el costo de producir, que está relacionado a los costos fijos más los costos variables. Entonces esa línea está representada por el costo de producir total. Costos fijos más costos variables por unidad de producto, que multiplicado por la cantidad de productos da el costo total de producir, que está representado en la línea roja. Y el costo de comprar está representado por la línea azul. Vemos que para menores
a 10.000 unidades, el costo de producir, ¿correcto?, es mayor al costo de comprar. Por lo tanto, para 10.000 unidades o menores a ellas, nos conviene comprar los productos. En este caso, ser comercializadores. Comprar y vender, comprar y vender. Es por eso que, dependiendo de las unidades que uno compra, pues este costo total va a empezar desde cero hasta lo que indique esta recta. En cambio, los costes de producir empiezan en los costes fijos más la suma de las unidades variables, cuánto cuesta producir cada unidad, ¿no? Sumado todos ellos, da el costo total de producción, y acá vemos que menores a 10.000 unidades, el costo total de producción es mayor al costo de comprar. Y llega un punto de equilibrio en el cual se ve, ¿no?, se denomina umbral de producción, donde el costo de producción es igual al costo de comprar esas unidades. Por tanto, mayores a 10.000 ya conviene comprar o mandarlos a hacer, ¿no? ¿Correcto? El costo de comprar, dice acá, es mayor que el costo de producir. Por tanto, nosotros tenemos que tener claro esta gráfica para nuestra decisión de tercerizar o no. ¿Correcto? Por eso indica acá, para unidades menores a 10.000 es mejor comprar, y para unidades mayores a 10.000 es mejor producir. La misma lógica se establece para el caso de servicios. En una determinada situación, el costo de subcontratar, ¿correcto?, va a estar representado por esta línea, ¿no? ¿Correcto? Esta línea de comprar, y el costo de que nosotros tengamos que hacerlo va a estar representado por esta línea, ¿no? Que a medida que aumenta el número de unidades, nos va a convenir mandar a contratar, ¿correcto?, el servicio. ¿Qué servicio? Puede ser almacenamiento, puede ser la facturación, la distribución en todo caso, ¿no? Almacenamiento, distribución y entrega, que es lo que normalmente hacen los operadores tipo 3PL, ¿correcto? Incluso, ¿no?, el transporte y la logística, el recojo desde la fábrica, todo eso podemos subcontratar, pero va a depender de que nosotros evaluemos precisamente esas etapas o procesos, ¿no?, logísticos relacionados al volumen que nosotros estamos produciendo. Entonces, esta línea azul va a representar, ¿correcto?, el costo de que nosotros hagamos las cosas, ¿no? Y este es el costo de que mandemos a realizar las actividades, ¿correcto? Para unidades mayores a 10.000, mientras mayor sea el número de unidades que comercialicemos, produzcamos y comercialicemos, pues nos va a convenir normalmente subcontratar las operaciones de distribución. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, dicho esto, a manera general, y entendiendo de que hay que siempre costear nuestros procesos o actividades, es importante tener presente si nosotros lo hacemos o si otro lo hace, ¿correcto? Por ello, vamos a interpretar estas líneas de esa forma para poder, de alguna forma, nosotros poder comparar si nos conviene subcontratar el transporte. Por ejemplo, ¿no?, nosotros somos fabricantes de zapatos, por ejemplo, pero tenemos que llevarlo a las distintas tiendas que nos permiten vender nuestro producto. ¿Qué nos va a convenir? Transportar, es decir, que nosotros
Muy buenas noches con todos. Vamos a reiniciar la clase de hoy, la segunda unidad del curso de gestión de operaciones logísticas, que tiene que ver con las razones para tercerizar y la selección de operadores logísticos. Muy bien, disculpen la interrupción y vamos a iniciar nuevamente. Gracias. Explicábamos que para poder tercerizar nosotros tenemos que tener claro nuestra cadena de suministro, que es lo que habíamos visto en la clase anterior, donde se definen las distintas etapas de realización del producto hasta la llegada al cliente. Y para ello nosotros tenemos que tener muy en claro nuestro producto y las distintas fases. Muy bien, entonces explicábamos precisamente este cuadro, ¿no? Donde indicábamos cuándo conviene fabricar o comprar un producto para su comercialización. Si nos conviene comprar, pues será en unidades muy pequeñas, donde se ve que el costo total de comprar es menor al costo total de producir, ya que producir involucra costos fijos, por ejemplo, infraestructura, almacenes propiamente para la recepción de los productos y su distribución, así como también tenemos, pues, si queremos distribuir, como en el caso anterior de la cadena de suministro o de abastecimiento, tener unidades móviles como personal para ello, ¿correcto? Entonces, lo mismo sucede en la tercerización o subcontratación de servicios o procesos logísticos, donde la línea precisamente de mandar a realizar, ¿correcto? Una actividad puede ser representada, ¿no? Por la línea roja, donde nos pueden cobrar unos altos costos por unidades menores a 10.000. Pero si nosotros pensamos mandar a distribuir mayores cantidades, el costo de mandar a que se realicen esas actividades por otra empresa puede ser menor al volumen o costo que nos correspondería hacerlos a nosotros mismos. Y en eso radica precisamente la tercerización, en la subcontratación por una empresa a otra firma para que preste un servicio que en principio es parte integral de su modelo de negocio. Entonces acá vemos, por ejemplo, que la distribución y entrega en un principio nos puede costar mucho, dependiendo de qué cantidad queremos distribuir, pero nos va a salir más económico que nosotros lo hagamos, ¿no? Por ejemplo, supongamos 10.000 unidades, ¿no? Menores a 10.000 unidades. Pero si pasamos ya de un volumen determinado y considerando que hay operadores logísticos que lo puedan hacer por menos precio la distribución y entrega, entonces nos va a convenir, ¿no? Ese volumen que lo haga otras empresas. Y normalmente las empresas del tipo 3PL, que hacen almacenamiento, distribución y la gestión de las operaciones logísticas, ese tipo de empresas es las que hacen de una mejor manera su trabajo logístico, valga la redundancia, para que a nosotros nos convenga, en otras palabras, tercerizar esas funciones. Entonces, vamos a ver precisamente por qué se terceriza, ¿no? ¿Qué objetivo se busca cuando se va a tercerizar? Bueno, en principio, mayor eficiencia, es decir, como indica acá, menores costos y que otras organizaciones lo hacen de una manera más rápida. Altos estándares de calidad, que involucra precisamente los tiempos, la presentación del personal y sobre todo, ¿no? Esa fiabilidad, la garantía que lo van a entregar en buenas condiciones nuestro producto. Servicio al cliente, todo ello involucra el servicio al cliente, que en otras palabras el cliente se sienta confortable y sobre todo satisfecho con el nivel de servicio que le está dando nuestro proveedor, ¿no? Cuando le llevan, por ejemplo, un calzado, un refrigerador, cualquier artículo, ¿no? Que el cliente compre de por cualquier medio o plataforma. Incluso se buscan, ¿no? Según los recursos y necesidades, es que también se terceriza. Entonces, todo ello está vinculado a por qué vamos a tercerizar. En principio, porque es más económico. Y lo vamos a relacionar de esta manera. Para una
propia empresa distribuir, supongamos, 20 unidades de zapatos diariamente, involucra, por ejemplo, ¿no? Aparte ya la distribución. Esa distribución, ¿qué significa? Transporte, personal y coordinación de vida. Entonces, cuando hablamos que es más económico, otra empresa, como ya tiene otros clientes que también piden precisamente hacer distribuciones no solamente de calzado, sino de otros productos, como por ejemplo, puede ser relojes, puede ser eh, artefactos eléctricos. Entonces, por el volumen que maneja, tiene una economía de escala que le permite precisamente transportar los pedidos de otros clientes y de esa manera optimiza su recurso, en este caso la movilidad y el personal. Entonces nosotros nos dedicamos básicamente a producir los zapatos y marketear los mismos para que lleguen en el menor tiempo posible a los clientes, ¿no? La empresa, como se ve, se enfoca en su negocio principal, que es la producción y la comercialización, ¿correcto? Es decir, el marketeo, la promoción, la publicidad. Incluso estas actividades también podría derivarse en otra organización, pero en principio ellos cuidan, ¿no? Las organizaciones cuidan sus actividades principales. Por eso decimos la empresa se enfoca al core del negocio. Y por otro lado también disponer de personal altamente capacitado, es decir, las empresas de outsourcing o tercerizadoras, en este caso operadores logísticos, pues tienen personal que pueden optimizar, por ejemplo, la ruta de recorrido, considerando los tiempos de entrega ya comprometidos. ¿Correcto? Normalmente se ofrece una entrega no mayor a 48 horas, entonces estas empresas optimizan su recorrido considerando los pedidos que tienen, ¿correcto? Y para eso, pues, se dispone de personal altamente capacitado, para que nos ayude a organizar esos pedidos y que llegue a tiempo según la promesa que se hace al cliente. Por otro lado, mayor eficiencia. Y con ello estamos hablando de que nos permite precisamente optimizar los recursos. ¿Por qué también tercerizamos? Pues reducción de los riesgos indirectos. Y cuando hablamos de los riesgos indirectos, por ejemplo, un accidente de nuestras unidades de transporte, por ejemplo, ¿no? O dependiendo del volumen que tenemos que almacenar, pues también riesgo de que se puedan deteriorar o que pueda generar un accidente producto de una mala manipulación. Entonces, las empresas logísticas tienen ya esa expertise y nos permiten precisamente, teniendo ya personal altamente capacitado, como indicamos previamente, reducir estos riesgos, ¿no? Incluso los costos también, ¿no? Acá podemos mencionar también reducción de los tiempos de llegada del producto al mercado. Ya lo mencionamos, pues tienen personal que pueden definir una ruta rápida considerando los tiempos de entrega desde el momento del pedido. Entonces está en una continua organización y optimización de los tiempos y los recursos para que cumplan precisamente con sus clientes, en este caso las fábricas que comercializan sus propios productos, ¿correcto? Simplificar los procesos del negocio, como indicamos, ¿no? Ya no vamos a distribuir, no vamos a tener una flota de distribución. De eso ya se encarga el operador logístico. No vamos a tener un área de almacén que organice nuestros productos, por ejemplo, ¿no? Zapatillas por colores o por tallas, etcétera. No, ya ese trabajo no lo vamos a tener como organización, ¿no? Por eso indicamos que nos permite simplificar nuestro proceso de negocio y abocarnos, ¿no? A lo que hacemos mejor, producir y comercializar, ¿correcto? Y eso es un aspecto muy importante para poder lograr nosotros, ¿qué cosa? Un mejor uso del dinero y de una manera efectiva, ¿correcto? Por eso tercerizamos, porque queremos hacer un uso efectivo de nuestro dinero, para que de esa manera nosotros podamos dar mayores beneficios o incluso mejorar nuestros productos
que redunda finalmente en un mayor beneficio a nuestros clientes, ¿correcto? ¿Es esto uno de los motivos o por qué tercerizamos, no? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos para entendernos mejor. Se ha tercerizado ya, y este es un ejemplo, transporte de valores y servicio de bóveda, que lo desarrolla, por ejemplo, Prosegur y Hermes. Estas empresas dan este servicio a las empresas o bancos, ¿no? Empresas financieras o bancos, que normalmente de manera diaria requieren en sus distintas filiales a nivel nacional disponibilidad de efectivo o un límite máximo de tener en sus propias filiales una cantidad de dinero determinado, porque también hay un límite en la cantidad de dinero que deben tener en sus propias oficinas, ¿correcto? Entonces, esto es un dato muy, muy importante, ¿correcto? Para que de esa manera, pues, puedan precisamente desarrollar adecuadamente sus operaciones. Y los bancos ya nos están preocupando. Por ejemplo, ¿no? Acá indicamos cuál es el ahorro que se genera a los clientes, en este caso los bancos. Por un lado, personal especializado en seguridad para el transporte de valores. El mismo transporte blindado, ¿correcto? El mismo transporte blindado, ¿no? Por otro lado, los seguros que involucran precisamente estos transportes, ¿no? ¿Correcto? Y por otro lado, también el armamento y otros accesorios necesarios para el buen recaudo de estos valores y el aseguramiento, incluso el servicio de bóveda, ¿no? Tienen sus propios locales o centros, ¿no? De centros de distribución logística propios para estas empresas. Entonces, es muy importante tener presente cómo es que estas empresas dan valor a sus clientes, en este caso a los bancos, pues ahorran, incluso, ¿no? Disminuyen el riesgo de la pérdida de estos activos y de esta manera las organizaciones se sienten más seguras y aseguran una mayor satisfacción a sus clientes, ¿correcto? Este es el ejemplo de bóveda y transporte de valores. Data center es otro ejemplo, ¿no? Hay muchas empresas, y solo menciono acá dos, Claro Cloud y GTD Perú, que dan el servicio de data center, es decir, que tienen servidores especializados para el almacenamiento de información, grandes volúmenes de información, y que sirven para hacer sus distintas transacciones de manera diaria a distintas empresas, sean mineras, sean financieras como los bancos, cooperativas y otras empresas financieras, y otras empresas también de índole comercial. Por ejemplo, ¿no? Tienes el caso de Ripley, Saga, que demandan una gran cantidad de información, una gran cantidad de flujo de información. Entonces, las data centers son un servicio de tercerización de administración de la información, ¿correcto? Reparto a domicilio es otro ejemplo, ¿no? Tenemos a Rappi, Eats, Globo, ¿no? Uber Eats, en otras palabras, que permiten precisamente el reparto a domicilio. Y las empresas que las subcontratan, por ejemplo, puede ser empresas de pizzas, ¿no? Hay empresas pequeñas o medianas de comida que se facilitan la distribución a través de estas organizaciones, ¿no? Donde finalmente se ahorra personal, unidad móvil, el mantenimiento de las mismas y otros conceptos o costos involucrados, ¿no? Como indicamos, los riesgos también hay que saberlo ponderar, ¿no? Imagínense que nuestro personal se accidente, ¿no? Entonces, estas empresas ya tienen personal y en buen volumen que permiten manejar los tiempos adecuadamente, sobre todo en la promesa que nosotros damos a nuestros clientes, en no más de 30 minutos o en todo caso en una hora máxima, ¿no? Courier, consolidación y desconsolidación de carga. Es otro servicio tercerizado, ¿no?
que sobre todo aprovechan las economías de escala. Como indicamos, estas empresas, pues como tienen unidades, ya sea de transporte local o internacional, pues optimizan repartiendo grandes volúmenes de paquetería para mensajes, ¿no? Ya sea a nivel local, nacional, regional o internacional, para que hagan llegar pues los distintos pedidos a sus clientes por parte de distintas empresas, ¿no? Entonces, utilizan la infraestructura y los servicios de estas empresas como DHL, FedEx o PITS, o incluso puedes tener UPS también, donde las empresas que se permiten distribuir a través de ellas, pues ahorran en personal, unidad móvil, mantenimiento y otros. Sobre todo el servicio logístico, ya sea de la recepción de pedidos como la distribución a tiempo, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener en consideración, ¿no? Y también, pues, como hablamos de las empresas de tipo 3PL, el almacenamiento, distribución y gestión logística. Y entre ellas tenemos a Neptunia, Dinet, Sabar y otras empresas también, ¿no? Donde nos permite, en principio, para hacer llegar a distintas partes del Perú o del mundo, nos permite ahorrar no solamente tema de personal, unidades móviles, el mantenimiento, sino también los almacenes que pueden estar desplegados en distintas partes del Perú o a nivel nacional o mundial, como también la adquisición de software sofisticado para la administración de los ítems, ¿no? En almacén o su distribución, entre otros. Entonces, esto explica el por qué nosotros tercerizamos, porque hay empresas que utilizan las economías de escala, que para nosotros sería muy costoso tener 5 almacenes para distribuir a nivel nacional nuestros productos, y si eso si empezamos recién, ¿no? Es una inversión muy costosísima que si nosotros hacemos una buena alianza con nuestros operadores logísticos para que nos lleven nuestro producto a distintas partes del Perú o del mundo incluso, ¿no? Entonces, por ello vamos a ver en qué consisten los criterios de selección de un operador logístico. Vamos a hablar de 4 aspectos principales. La primera, la cobertura geográfica. Como hablamos, es importante que nuestro operador logístico tenga una presencia, sea local, nacional, regional o internacional. Pero va a depender primero, antes que nada, de nuestras necesidades. ¿Qué necesidades tenemos? Por eso nosotros debemos tener claro nuestro producto y por otro lado, nuestro mercado. Nuestro producto nos indicará cómo debe darse el transporte, el almacenamiento, los cuidados, ¿correcto? Los tiempos de distribución. Y nuestro mercado nos indicará dónde está nuestro cliente, cuáles son sus preferencias de recibir el producto, de qué manera se comunica con nosotros. Entonces, ante ello, nosotros tenemos que tener muy en claro el alcance de la necesidad de tercerizar nuestros procesos. Al principio hablamos que nosotros transformamos nuestros productos, luego lo llevamos a almacenes y luego se distribuyen. Entonces, si nosotros nos vamos a abocar a producir y a promocionar y marketear nuestros productos, entonces necesitamos que, dependiendo que nuestro producto y nuestro mercado involucre llegar más allá de nuestra jurisdicción local, pues involucrará ver un proveedor que tenga una presencia nacional por lo menos. Y si vamos a hablar internacional, ya dependerá de los tiempos que ofrezcamos a nuestros clientes, ¿correcto? Como es el caso de Amazon, ¿no? A través de su servicio FBA, ¿no? Por otro lado, también tener claro, para el caso ya de las organizaciones internacionales de comercio exterior, que tenga una habilitación en aduanas, ¿correcto? Es importante que nuestros operadores logísticos, si vamos a exportar o importar, estén habilitados en aduanas. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos incluso reducir costos, porque si no está habilitado en aduanas y vamos a querer importar, entonces estamos hablando que esta empresa que nos va a ayudar a traer nuestra mercadería es una empresa
también tercerizadora, ¿no? Es un intermediario. Entonces, eso nos permite precisamente tratar o ver cómo optimizar nuestros costos. También que este operador logístico tenga certificaciones. Ya vamos a ver qué tipos, ¿no? Y cuál es la gama de servicios que nos ofrece y que pueda calzar con nuestras necesidades, ¿correcto? Vamos a hablar de cada una de ellas, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de cobertura geográfica, bueno, que tenga una presencia local, regional, nacional e internacional, dependiendo de nuestras necesidades. Nosotros fabricamos zapatos y solamente queremos distribuirlo a nivel nacional, entonces será suficiente con que tenga una presencia no solo local, sino también regional y nacional. Por ejemplo, ¿no? Que esté en nuestro propio departamento, pero también en las demás regiones, ¿no? Por ejemplo, si producimos en Trujillo zapatos y nos interesa distribuirlo a nivel nacional, pues que tenga presencia en Lima, ¿no? Que tenga sedes en Lima y dentro de Lima también, a su vez, en distintos distritos. O sea, ese nivel de cobertura nos va a interesar para poder elegir a un operador logístico, ¿correcto? Y de esa manera, pues nosotros podamos garantizar a nivel nacional, pues la entrega en determinados tiempos, que es lo que se ofrece a través de distintos operadores logísticos, ¿no? Como el caso de DINE. Entonces, es importante tener esto presente. Pero si nosotros vamos a exportar, pues nuestro operador logístico que nos dé esa facilidad, ¿no? De que tenga la llegada y además el almacenamiento adecuado para nuestro producto. Por ejemplo, queremos exportar mangos, ¿no? Entonces es importante que tenga almacenes en los lugares de interés de nuestro mercado y clientes, ¿no? Porque nuestros clientes van a ser mayoristas, que puede ser una zona de Estados Unidos, pero también puede ser una zona de Europa. Entonces es importante que nuestro operador logístico tenga esa cobertura, porque nosotros pensamos en una relación no a corto plazo, sino a largo plazo, donde nuestro operador logístico se convierta en un aliado estratégico, un socio estratégico, ya no necesariamente sirva como un proveedor de servicios, ¿correcto? Y eso es muy importante. Por otro lado, hablamos de que si va a ser ya de desempeño internacional, que esté habilitado en aduanas, ¿no? Es decir, con su código de 4 dígitos, que esté habilitado para poder también revisar el récord de sus servicios. A partir de este año ya se ha implementado a nivel nacional que todo operador logístico habilitado en aduanas va a ser evaluado y por tanto poder ver su récord por parte de los clientes. Y de esa manera también evaluar la experiencia y antigüedad de estos operadores logísticos. Entonces, estos aspectos son muy importantes tener presente, no necesariamente incluso cuando van a ser de exportación o importación, sino también a nivel local, ¿no? Saber la experiencia y antigüedad y también, pues, su nivel de aceptación con los clientes, ¿no? Es decir, qué nivel o sea, su perfil histórico, ¿no? De servicios tiene este operador logístico. Por otro lado, también hablamos de las certificaciones. Las certificaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de empresas que han estandarizado sus operaciones, ¿no? Es decir, que nos garantizan un nivel de servicio para poder nosotros mantener a nuestros clientes satisfechos, sobre todo a nivel de transporte, almacenamiento, distribución y entrega, ¿no? Entonces, es importante que sea un operador económico autorizado en el caso de empresas, ya sea de importación o exportación, ¿no? Que nos permitan hacer estos procesos. También es importante que tengan certificado ISO 9001. Ya la misma aduana está exigiendo a los operadores de comercio exterior que tengan ISO 9001 para que los puedan, digamos, considerar
a futuro para hacer renovaciones inmediatas, ¿no? Que tengan ISO 45001, que es seguridad y salud en el trabajo, incluso, ¿no? Conservación del medio ambiente, ISO 14001, pero por lo menos su ISO 9001. También es importante que los operadores logísticos tengan la certificación BAS, que tiene que ver con el aseguramiento contra el tráfico ilícito, no solamente de drogas, sino también de personas y otros elementos que se desarrollan en este ámbito del tráfico ilícito. Entonces, esto hablará muy bien de una organización para que nos dé esa confiabilidad. Y por último, ¿qué servicios ofrece, ¿no? ¿Cuál es el nivel de servicio de este operador logístico? ¿Y a qué nos referimos en el nivel de servicio? Nos referimos al alcance que tiene, es decir, qué actividades o procesos puede desarrollar este operador logístico, que ahorita vamos a comentarlo. El nivel de tecnología y sus comunicaciones, que ya vamos a explicarlo también. Es muy importante que cuente con software adecuado, ¿no? Para, por ejemplo, hacer el seguimiento en tiempo real. La atención es 24/7 o está limitado a un horario, ¿no? Fíjense cuán importante es que nosotros contemos con un operador logístico que nos atiende 24/7, es decir, todos los días del año, las 24 horas del día. Porque ya sea las exportaciones o las importaciones, se desarrollan de una manera continua, ¿correcto? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque se desarrollan un montón de situaciones o eventos que pueden paralizar el desarrollo de nuestras operaciones de comercio exterior o incluso a nivel nacional. Entonces necesitamos estar informados continuamente o que pues nos permitan desarrollar nuestro trabajo de manera permanente, ¿no? También tiene que ver con la confiabilidad y la flexibilidad y finalmente el precio y los plazos de pago. Fíjense que hemos hablado en última instancia del precio. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque precisamente no importa si va a ser caro o va a ser barato, no digo que no sea un aspecto a considerar, sin embargo, está en juego ¿qué cosa? La reputación de la empresa. La confianza que tiene nuestro cliente en que nosotros vamos a cumplir con la promesa que hemos hecho. Entregar un producto a tiempo, entregar el producto adecuado, en adecuadas condiciones, ¿correcto? Para que de esa manera, precisamente, pueda llegar al cliente y se encuentre totalmente satisfecho. Porque de nada sirve entregarle nuestro producto a nuestro cliente, una caja de zapatos, un televisor golpeado, una caja de zapatos magullada, o en todo caso un reloj, se entrega después de 2 meses, cuando la promesa era en 7 días, y nos haya costado 5 soles la entrega. No sirve de nada eso. Como también es importante que cumpla su promesa nuestro operador logístico, ¿no? Y eso ya vamos a ver más adelante. Entonces, por eso pusimos en última instancia los precios y plazos de pago. Sí es importante, pero los aspectos anteriores nos aseguran que vamos a mantener satisfechos a nuestros clientes. Entonces vamos a explicar a qué se refiere el alcance en el aspecto de servicio. Pues, por ejemplo, las distintas actividades que puede realizar nuestro proveedor. Recepción y transporte de la mercadería. Almacenamiento, si va a ser etiquetado, va a ser embalado también, ¿no? O sea, va a responder a qué necesidad nosotros tenemos y finalmente si nuestro proveedor u operador logístico lo puede realizar. Nosotros tenemos una necesidad, por ejemplo, que reciba primero que transporte desde el almacén y que tenga esa capacidad de recepción, almacenamiento. Si necesitamos que se etiquete, que se embale finalmente, que se distribuya a nuestros clientes, que permita hacer devoluciones y la opción de pagos contra entrega, porque localmente a nivel nacional existe todavía esa desconfianza de pagar, bueno, no en un sector generalizado, pero sí es un sector de todas maneras
no menos importante, que desconfía de pagar por internet, por ejemplo, ¿no? O pagar anticipadamente y prefiere la opción de pagos contra entrega. Lógicamente que esta opción no está habilitada en todos los distritos del Perú. Va a depender, lógicamente, del nivel de seguridad de cada distrito, pero por lo general hay esa posibilidad de pagar, digamos, hacer pagos con entrega. Entonces, estos son distintos servicios, ¿no? Por eso decimos el alcance del servicio que tiene precisamente el operador logístico de poder satisfacer nuestras necesidades según nuestro modelo de negocio, ¿correcto? O por ejemplo, ¿no? Si hablamos ya a nivel internacional, pues sí permite hacer llegar al almacén de nuestro proveedor, de nuestro cliente, perdón, ¿no? Si vamos a exportar, que le permita hacer llegar a través de un transporte local en el exterior nuestro producto. Y eso va a ser muy bien valorado, ¿no? Por ejemplo, podemos contratar, imagínense un operador logístico que solamente nos haga la recepción, el transporte, almacenamiento, etiquetado, embalado y la carga internacional. Va a llegar finalmente a el puerto de destino, pero no tiene la facilidad de hacer finalmente la distribución o en todo caso hacerlo llegar a los almacenes de nuestro cliente final. Va a depender pues también de las condiciones en las cuales nosotros estemos negociando con nuestro cliente en el exterior. O en todo caso, si vamos a importar, ¿no? Que tenga la capacidad, por ejemplo, si hemos negociado con nuestro proveedor un precio export, entonces que nuestro operador logístico tenga la capacidad de recoger en fábrica, ¿no? De llevarlo al puerto y finalmente nos entregue en nuestro país y en nuestro propio almacén el producto, es decir, que tengan que tener la capacidad de servicio de agencia de aduanas incluso, ¿correcto? Entonces, estos aspectos son muy importantes tenerlos muy en claro acerca de qué alcance tiene nuestro operador logístico, ¿correcto? Entonces, acá vemos algunos ejemplos, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? Expedición de mercadería, entrega final, gestión de operaciones, es decir, van a estar monitoreando constantemente, ¿no? Nuestros procesos, almacenamiento, gestión de stock, ¿no? De materia prima y productos terminados. También tenemos el aspecto de tecnología y comunicaciones. Nuestro operador logístico nos permite hacer seguimiento continuo de nuestra mercadería. Nuestro operador logístico nos permite saber nuestro nivel de stock y para ello, en otras palabras, debe tener pues aplicaciones que nos permita ver en tiempo real lo que hemos mencionado, o tiene una web para hacer las consultas. El tracking sobre todo, ¿no? Que es el seguimiento de la mercadería en tiempo real, ¿no? Que lo tiene Alibaba, lo tiene Amazon, lo tienen distintos operadores, ¿no? Logísticos que nos permite precisamente darnos esa confiabilidad y esa capacidad de seguimiento de nuestra mercadería, el aviso de llegada, ¿no? A eso nos referimos con el nivel de tecnología y comunicaciones. Nos están constantemente alimentando de información acerca de la situación, el nivel de stock, permiten esas facilidades a nuestros clientes finales. Entonces, estos aspectos hay que tenerlo muy en cuenta para poder valorar debidamente a nuestros proveedores u operadores logísticos, ¿correcto? También el aspecto de confiabilidad y flexibilidad, es decir, cumple los tiempos de manera regular, cumple las condiciones de calidad u ofrecimientos que hemos hecho a nuestros clientes, como indicamos, ¿no? Un nivel de calidad va a ser, pues, que el que entrega está debidamente vestido, que es, por ejemplo, amable, que nuestro producto ha llegado sin ninguna magulladura, ¿correcto? Esos aspectos están relacionados a las condiciones de calidad, aparte del tema de tiempos, ¿no? Se ha cumplido las 48 horas máximas ofrecidas, o en todo caso, una semana, si va a ser trayectos muy largos, dependerá pues de lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes finales. Se ajusta también este operador logístico a las demandas
o sea, según la demanda que nosotros podamos tener, nosotros podemos quedar en un precio con nuestro operador logístico, digamos, para 8.000 unidades mensuales. Pero si ya vamos a mover 20.000 unidades, será flexible, es decir, permitirá una reducción en el costo del transporte o el manejo y distribución de nuestros productos. Entonces, esto es muy importante evaluar y tener en consideración, ¿no? Al momento de seleccionar a nuestros operadores logísticos. Incluso, ¿no? Mejorará sus costos, como indicamos, para que nosotros podamos mejorar también nuestros precios a nuestros clientes, ¿no? Podrá facilitarnos, digamos, estas oportunidades, porque si nosotros no podemos cambiar nuestros precios a medida que aumentamos nuestro volumen de comercialización de productos, entonces va a ser un operador logístico que no nos va a ayudar a largo plazo. Y eso hay que tener muy en cuenta, ¿correcto? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo nosotros, a manera de ejemplo, podemos seleccionar a nuestros proveedores, ¿no? Y acá ponemos los criterios generales y ponemos el detalle de los criterios, ¿no? Acá tenemos un ejemplo donde ponemos la razón social de la empresa, ¿no? El operador logístico, el teléfono y otros datos adicionales de contacto, pero lo que quiero resaltar es lo siguiente acá. Nosotros podemos comparar entre varios operadores logísticos, considerando los criterios que hemos indicado, colocándolos acá y poniéndole un peso determinado para que en base a ese peso y la valoración que le demos a cada peso y los criterios que nosotros establezcamos acá, obtener un puntaje, ¿correcto? Un puntaje total que nos permita indicar si es un proveedor aceptable o no aceptable, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a valorar, por ejemplo, menores a un puntaje obtenido menor a 120, no es un proveedor aceptable, entre 121 a 164 un proveedor regular y mayor a 165 un proveedor no aceptable. Entonces nosotros, haciendo la lógica, utilizando los criterios que hemos mencionado anteriormente, podemos nosotros en aspecto de tecnología, ¿correcto? En aspecto de confiabilidad y flexibilidad, en aspecto de alcance y servicio, ponderar certificaciones, habilitaciones o, digamos, experiencia y cobertura, podemos nosotros ponderar, ¿no? A nuestros proveedores u operadores logísticos. No solamente por el aspecto de precio, sino también por la calidad de servicio que nos permite precisamente garantizar a nuestros clientes, ¿correcto? Para que de esa manera nosotros podamos ofrecer y garantizar a nuestros clientes, pues, un seguimiento determinado de manera real, ¿no? Una mejora en los precios según el volumen que nos compren, ¿correcto? Y tiempos, ¿no? Tiempos y condiciones, ¿no? Aseguramos entregar en un horario determinado, no cualquier horario, y 48 horas máximo o 24 horas, dependiendo de el ofrecimiento. Garantizamos un conjunto de operaciones o procesos, ¿no? Que incluye las devoluciones, ¿no? O sea, logística inversa. Y es un operador que nos puede atender, es decir, entregar los productos, no al cliente, sino de la fábrica a sus almacenes de manera constante, 24/7, nos permite. Entonces, esos aspectos hay que tener en consideración para que de esa manera nosotros podamos precisamente trabajar a largo plazo con nuestros operadores logísticos. Entonces, he querido compartir con todos ustedes estos criterios y alcances para que de esa manera nosotros tengamos la seguridad en el largo plazo de trabajar con los operadores logísticos de una manera segura, planificada y sobre todo confiable. La confiabilidad es uno de los criterios muy importantes porque de nada sirve que nos cobren poco
De nada sirve finalmente que nuestro producto sea bueno cuando no tenemos la garantía que pueda llegar a tiempo, pueda llegar en buenas condiciones nuestro producto y que nuestro cliente lo reciba de una manera amable, lo reciba de una manera segura. Imagínense un repartidor de comida que llegue en condiciones de ebriedad, por ejemplo. O sea, no está bien, ¿no es cierto? Imagínense que llegue nuestro televisor, nuestra caja de televisor golpeada, incluso rayada. La caja, por ejemplo, ya no nos da garantía que el televisor puede estar en buenas condiciones. Por tanto, nos da un malestar, ¿correcto? Entonces, esos aspectos, por eso indicamos, ¿no? Que es muy importante que no nos fijemos primero en el precio, y es como el caso de las importaciones, no nos fijemos primero en el precio muy barato, sino más bien en la seguridad que es un buen fabricante, es un buen producto, ¿no? Y en el caso de los operadores logísticos, tiene garantía del servicio, o sea, es confiable este proveedor, este operador logístico, almacena adecuadamente los productos, los entrega adecuadamente los productos, tiene unidades seguras que incluso, digamos, dan la confianza que va a evitar que sea fácilmente, como dicen, robable, o sea, es una unidad segura. Todos esos aspectos es importante tener muy, muy en claro, ¿no? Por eso decimos si es confiable. Muy aparte, por supuesto, de ver si tiene la capacidad financiera, ¿no? La capacidad logística, la garantía de que va a cumplir con la promesa que nosotros hacemos a nuestros clientes, ¿no? Es importante tener eso muy en cuenta, no solamente el precio, ¿correcto? Cuando ya hablamos de un socio estratégico, porque de esa manera hay que pensar en el tema logístico, pensar en que nuestros operadores logísticos van a ser socios, son socios ya, y de esa manera hay que tratarlos y hacer que ellos también piensen de esa forma, porque la logística trata de relaciones a largo plazo, no son de corto plazo. Entonces, para concluir, pues vemos, ¿no? Que nosotros tenemos que tener muy en claro, identificar claramente nuestros productos y nuestro mercado, como indicamos hace un rato, ¿no? Como nuestro producto y a dónde tenemos que hacerlo llegar. Y en esa etapa intermedia, pues nosotros identificar los procesos que vamos a tercerizar y así evaluar a los distintos operadores logísticos en sus propuestas, no solo económicas, sino en su nivel de servicio, en el alcance que hemos indicado, ¿no? Si hay alguna pregunta o comentario, por favor, me gustaría que la hagan llegar o a través de Facebook, si es que pueden también hacer las preguntas por este intermedio, ¿correcto? Bueno, igual agradecer a Shaha su presencia el día de hoy y a todos ustedes también. Gracias por su presencia y cualquier consulta pueden hacerlo a través del correo que les voy a comentar más adelante. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pues agradecerles su presencia el día de hoy y la disculpa del caso que, bueno, hubo una pequeña interferencia, pero ya reiniciamos rápidamente. Cualquier consulta o duda acerca de los criterios de selección de los operadores logísticos o por qué tercerizamos, pues pueden hacerlo a mi correo o al número de WhatsApp que indico acá a continuación. Entonces, muchas gracias por su presencia y nos estaremos encontrando el día de mañana a las 7 nuevamente para seguir explicando otros criterios en la gestión de las operaciones logísticas. Muy amable y nos encontramos el día de mañana. Gracias. Hasta luego.